noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el nuevo secretario general de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Almería, don Antonio Rico. Don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches y lo primero agradecer que hayáis contado conmigo esta noche por estar aquí. Para nosotros es un placer, queríamos que viniera porque además nosotros hemos tenido muy buena relación y seguimos teniendo muy buena relación con Comisiones Obreras. Con Antonio Valdivieso ya estuvo con nosotros hace unos meses en el momento de la despedida. Hemos querido dejar que aterrizaras un poco en el sindicato y ya sí, ya toca hablar porque, claro, has sido elegido con el 100% de los votos, en este caso, del sindicato de Comisiones Obreras de la provincia de Almería para ser el nuevo secretario general. ¿Y cómo se afronta un reto de estas características? Y ojo, con todo el apoyo del 100%. Sí, la verdad es que en un principio no tengo que reconocer en algunos casos que no fue fácil tomar la decisión, fue un poquito complicada. Antonio llegó un momento donde ya sabéis que por motivos personales y se juntaron una serie de factores, decidió dar un paso lateral. Es verdad que podemos seguir contando con él, que en todo momento dice que nos apoya en todo lo que necesite. Y la verdad es que cuando hablé con los sindicatos provinciales, un poco hablando de la forma de trabajar que quería, aunque el modelo es parecido al que había hasta ahora, y realmente nosotros, ya todos los sindicatos provinciales, en esa votación conseguí el 100% del apoyo unitario, lo cual tengo que agradecer y, como le dije a ellos, espero estar a la altura de ese apoyo, por supuesto. Me imagino que cuando Antonio se acerca a ti y te dice, mira, estoy pensando, Antonio, en que tú seas el que lleve la rienda. Al principio, como miedo, decir, no, yo esto no pasa este Cali, que pase hacia otro. Pero, ¿qué te ha hecho el decir, oye, sí, mira, voy a echarme hacia adelante y voy a dar otro paso más en el sindicato? Principalmente quizá era la persona que... Yo empecé con Antonio Valdivieso, empezamos un grupo de personas que se han ido jubilando progresivamente. Al final es verdad que desde esa primera de 2017, que fue cuando empezamos Antonio y yo allí en la Unión Provincial, era la única persona que quedaba y hemos estado trabajando mucho juntos durante todos estos años. Y sí es verdad que, aunque nuestra forma de actuar pues es un poquito diferente, cada uno es distinto. Claro. Yo hago en un símil, él es profesor, y es como si un profesor deja una asignatura y tiene que venir alguien que ha jubilado. Realmente vamos a seguir con la misma asignatura, pero es verdad que la programación puede ser un poco diferente, pero al fin y al cabo lo que nos motiva es seguir trabajando por los trabajadores y trabajadoras de Almería, que hemos conseguido en estos 9 años, hay que recordarlo, de estar en segundo lugar con una diferencia de delegado y delegada de menos 80 con respecto a los que eran los compañeros que ya eran el primer sindicato, y ahora estamos, hoy mismo lo he revisado y creo que tenemos 165 delegados por encima del segundo sindicato en Almería, lo cual... Un respaldo que tenéis de los trabajadores está ahí encima de la mesa, ¿no? Sí, pero un respaldo que se agradece, pero que hay que seguir trabajando con él día a día. O sea, eso nos motiva todavía más para seguir trabajando por ellos y por ellas. Es verdad que ahora viene un periodo muy importante para nosotros, que es el periodo que llamamos de concentración electoral. Durante los últimos 4 años se han ido haciendo elecciones sindicales y principalmente durante 2027 y 2028, quizá en Almería más 2027, es donde hay que renovar muchas más de esas 5.500 actas o más que hay allí. Y ahora es el momento de seguir trabajando y seguir volviendo a intentar tener la máxima representatividad. Cada maestrillo tiene su librillo. Una vez que llega a la Secretaría General, ¿vas a ser continuista con el trabajo que has visto? ¿O cuáles serían tus principales prioridades para el sindicato a día de hoy? Los problemas son los mismos prácticamente. Hay unos problemas generales que son los que nos encontramos. Yo creo que me gusta ser muy dialogante, apostando mucho por la negociación colectiva. Nosotros queremos tender en todo momento la mano a los empresarios, o sea, para dialogar con ellos. Sabemos que hay situaciones muy enquistadas. Nos encontramos, como por ejemplo, con convenios como los del manipulado y otros, no el único de Almería, pero por el número de personas que se encuentran incluidos ese trabajador en ese convenio nos preocupa especialmente, pero también podemos hablar de convenios de despachos, el de clínicas privadas, pero es verdad que nuestra intención ahora mismo es intentar llegar a un acuerdo con ellos. Hace una semana o 2 semanas tuvimos una reunión entre empresarios y sindicatos con la consejera de Empleo para intentar desencriptar este problema que estamos teniendo en el convenio de manipulados, y posiblemente tengamos que subir hasta el Ministerio para que interceda entre todos y llegar a un acuerdo, que es lo que nosotros queremos. La presencia sindical en las empresas también que siga aumentando, cuanto máximo mejor, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuanto más representatividad tiene un sindicato, más fuerza tiene a la hora de poder negociar y poder defender sus derechos. Ya no solo a nivel de empresas privadas, también a nivel de administración pública, que nos preocupa. Yo soy sanitario de base y cuanto más fuerza tengamos, más cosas podemos conseguir. Hay que recordar que Comisión Obrera es un sindicato que, independientemente de quién esté en el gobierno, nosotros nos apostamos por la negociación colectiva, por el contrato social y pues, hace 2 semanas precisamente se firmó con el gobierno andaluz, se firmó un acuerdo, el de la carrera profesional, que afecta a decenas de miles de trabajadores de Andalucía. Nosotros no tenemos ningún problema en firmar acuerdos, siempre y cuando tengamos el respaldo suficiente que nos apoye, por supuesto. ¿Y la juventud? Capítulo aparte para ellos, porque ahí sí que es verdad que realmente hay un buen nicho en el que se puede tratar con ellos, porque los jóvenes empiezan a trabajar cada vez más pronto, pero hombre, si están sindicalizados mejor para tener cuanto más apoyo mejor. Sí, la cuestión es que muchas veces los sindicatos, creo que creo que muchos sindicatos todavía no están llegando a la juventud tal como debieran. Posiblemente sea parte de culpa nuestra, también puede ser que la forma de trasladar la información. Yo creo que los jóvenes, independientemente de lo que se pueden decir algunos, los jóvenes tienen muchas motivaciones y muchas ganas de trabajar. O sea, lo que se escucha en muchos sentidos de que no tienen tan desmoralizados, no es cierto. Un joven... La desafectación que hay en este caso el tema político. Exactamente. ¿Vale? Y eso se puede entender en parte. Hoy en día la situación de los jóvenes es muy complicada. Para que un joven pueda tener una vivienda, está claro que tiene que invertir gran parte de su sueldo, en algunos casos hasta el 90% de su sueldo, para poder emanciparse de fuera de su casa. O sea, y entendemos que hay que llegar a ello y seguir diciéndole que el sindicato es la mejor herramienta para mejorar sus condiciones laborales. Y por eso queremos ir trabajando. Nosotros durante todos estos años, siempre que hemos estado hablando con diferentes, desde la rama sanitaria, que es de la que venimos nosotros, siempre hemos hablado con ellos, con su futuro laboral, y siempre tenemos el sindicato abierto para poder decirle en qué podemos ayudarle. Me imagino, al venir del sector de la sanidad, de la salud, se está poniendo el foco, por ejemplo, en un partido político como el Partido Socialista, para volver de nuevo al gobierno de la Junta de Andalucía, está poniendo el foco en la sanidad. ¿Tan mal está la sanidad en la provincia de Almería después de estos últimos 8 años, donde como tú, como en este caso como sanitario, has visto las infraestructuras sanitarias cómo se han multiplicado por 2 en la provincia de Almería y cómo ha generado? Es verdad que hay muchas cosas que hace falta por hacer, pero ha cambiado como un calcetín lo que teníamos a lo que tenemos actualmente. Sí, pero, ¿cómo lo veis desde el sindicato? Perdón. Sí, pero uno puede ver un edificio muy bonito, por ejemplo en Roqueta Mar, pero hay que llenarlo de personal. Y esa es la cuestión en muchos casos. La falta de personal sigue siendo bastante importante. Las condiciones laborales de los trabajadores, aunque hemos firmado acuerdos a día de hoy, seguimos reclamando muchas mejoras. O sea, faltan trabajadores y trabajadoras en la sanidad pública. Te puedo decir, a título cercano, que tengo familiares directos que son médicos especialistas que se le han ido ofertando contratos de mes a mes. Uno tiene que entender que un médico, por encima de otra cosa, es una persona. Y tú, cuando un médico especialista le está ofertando contratos de mes a mes en una sanidad pública donde tiene incertidumbre de que a lo mejor el mes que viene no contrate, muchos de ellos decidan dar el salto si no tienen algún vínculo familiar. Por lo tanto, el problema es mucho más profundo. Es un problema de estabilidad en muchos casos y también de falta de personal, que también existe en muchos puestos de trabajo. También existen. Nosotros siempre estamos insistiendo, es necesario que en la atención primaria haya una mayor inversión. O sea, en la sanidad privada, nosotros también comprendemos y entendemos que tenga que coexistir una sanidad privada. Tiene que existir. No hay ningún problema en que pueda estar a la vez sanidad pública y sanidad privada. No hay ningún problema. Lo que pasa es que estamos viendo que si hay un acuerdo firmado desde 2024 a 2028 a que a la sanidad privada, por parte del SAS, se inyecten 500 millones de euros, 43 millones en Almería, quizás si debamos plantearnos que esos 43 millones se inviertan directamente en la sanidad y en medios públicos. Es lo único que decimos. ¿Creéis que se está privatizando o sea, se está dando más a la privada que a la pública? ¿Y que se está desmantelando la sanidad pública? El próximo domingo, día 2D, hay una concentración de las mareas blancas criticando y denunciando esa situación. Sí. Nosotros apoyamos esas manifestaciones y saldremos el día 12. Sí está viendo... lo que estamos viendo por nuestra parte es que no se está invirtiendo lo suficiente en la sanidad pública. Pero invertir, cualquiera que vea, materno infantil, consulta externa, aparcamiento ahora, centro de salud en Almería, el de pescadería, el de Piedradredonda, que estaba... Claro, si no hay infraestructura, claro que debe haber una carencia, pero bueno, ahora que tenemos la infraestructura, ahora
¿Que faltan muchas cosas por hacer? Sí, pero que poco a poco se va avanzando, cosa que antes no se avanzaba mucho. Sí, pero faltan muchas cosas a nivel de, como tú nos has dicho, a lo mejor se están haciendo nuevos edificios. Y lo que te comenté hace un momento, sí hay que rellenarlo de personal y que haya personal suficiente para que puedan estar allí. La apuesta es que haya mejores contratos, más estabilidad, por supuesto, y que sí pueda haber lo suficiente para... Y médicos especialistas faltan mucho. No hay que irse muy lejos. Uno puede tener un gran edificio, pero si tú coges la aplicación de Clic Salud de tu móvil y en algunos casos intenta pedir cita, las citas a lo mejor se prolongan en un centro de salud de 3-4 semanas, que ocurre en muchos sitios, no solamente en varios sitios de Almería. Y también, por ejemplo, si uno quiere pedir cita a un especialista en Almería, va a ver la lista de espera que existe o para algún tipo de prueba. Por lo tanto, sí, hay mejor infraestructura, pero también hay que rellenarla de personal. Hay en este caso ahora la movida, se puede decir, entre los médicos en este caso, por el tema con el ministerio, para el tema de decir, oye, es que nosotros queremos nuestro convenio propio, que para eso somos médicos y tal. ¿El sindicato cómo lo ve? ¿Cómo ve esa situación de los médicos, lo que están planteando de tener su propio... Sindicato Comisión Obrera, para lo bueno y para lo malo, hay que recordar que no son los médicos. Comisión Obrera abarca todo el personal posible. Tengo que recordar que, por ejemplo, nuestro máximo representante de sanidad en Almería es médico. O sea, sabe mejor que nadie, Trinidad Garrido, lo que está pasando. A nivel de Andalucía, nuestro máximo secretario general es José Pelayo Galindo, que también es médico de profesión. Y a nivel nacional, la persona que está en la Administración Pública por Sanidad es médico, que es Humberto Muñoz, que él es uno de los que ha firmado el famoso Estatuto Marco. Por lo tanto, en Comisión Obrera conocemos perfectamente las necesidades de los médicos. Yo respeto mucho cuando el sindicato médico y algunos de ellos, pero hay que recordarles que también han estado ellos incluidos dentro de esas negociaciones. Entendemos perfectamente algunas de las reivindicaciones, nosotros también apoyamos muchas reivindicaciones de las que se pueden hablar, pero este era un estatuto marco que era necesario. Un estatuto marco propio de los médicos haría que tuviéramos que tener otros 17 estatutos marcos diferentes, porque el personal de enfermeros al cual pertenezco no podemos tener otro estatuto marco. Ellos tienen guardia. Sí, yo también tengo guardia en la ambulancia donde tengo mi plaza. Sí. Bueno, entiendo perfectamente las reivindicaciones, pero es verdad que lo que hemos conseguido gracias al estatuto marco es que muchas de esas reivindicaciones se puedan hablar en mesa sectorial, aquí en Andalucía, que es donde se tienen que resolver muchos de esos problemas, que son con respecto a las horas de guardia. Se ha dejado flexibilidad para las horas de guardia. En ese estatuto marco hemos mejorado en jubilaciones parciales, que era otra de las grandes reivindicaciones, la reclasificación profesional adaptada a nivel europeo. Por lo tanto, no compartimos lo que dicen, pero sí, por supuesto que hay que mejorar, por supuesto que hay que mejorar. ¿En ello va a influenciar mucho tu visión sindical, el venir de un sector como el sanitario? No, yo principalmente Comisión Obrera, al fin y al cabo, aunque vengamos nosotros del origen del que venimos, pero sí es verdad que nosotros tenemos una visión mucho más general. Y eso yo creo que para nosotros es lo que nos diferencia un poco del corporativismo, con todo el respeto, ¿sabes? Nosotros tenemos que tener una visión general de todos los problemas de Almería. Muchas veces no se pueden quitar el problema de los médicos, si hablamos de los médicos, o dentro de los docentes, de un docente con respecto a un administrativo. Al fin y al cabo, si divide y vencerás por parte de ellos, ¿vale? Nosotros tenemos que tener una visión conjunta y como te he dicho antes, tenemos ahora mismo un problema muy importante para nosotros, que es el convenio del manipulado. Convenio del manipulado. Que estamos también... verdaderamente se tiene que poner encima de la mesa. Vamos conociendo, yo Antonio Valdivieso, cuando venía, siempre lo llamaba mes y algo, para normalmente analizar un poco los datos del paro que se van obteniendo en la provincia de Almería. Es verdad que estamos viendo como ese 50.000 que teníamos en la provincia de Almería ya se ha olvidado, se ha dejado hacia atrás, cada vez vamos en menos personal, pero el trabajo que se está creando es un trabajo estable o sigue siendo precario, o sigue siendo estacional, porque parece que sí, que los datos, el último mes de marzo 33 personas han abandonado las listas del paro. Es verdad que estamos bajando ya más de 42.000 personas que están por debajo de esos datos, pero el trabajo es estable, es precario, es bueno. Esa es si cogemos la foto finish de ahora mismo, es difícil analizar los datos desde un momento fijo y concreto. Hay que ver también de dónde venimos. Si recordamos, por ejemplo, hace 10 años, los datos del paro de hace una década eran de 83.000 personas. Ahora prácticamente está al 50% con respecto a hace 10 años. Está claro que la reforma laboral que firmamos consiguió una cierta estabilidad, mejoró mucho esos contratos fijos, aunque también lo han utilizado de una forma un poco exactamente, con los fijos discontinuos, es cierto, estamos ahora mismo en cifras de récord de paro, estamos bajando muy progresivamente, pero sí tengo que comentarte que
no solamente nos importa. Si analiza uno los datos del paro del momento, podemos decir que Almería es la provincia en este mes que menos ha descendido el paro. Es verdad que... pero consecuencia de muchos casos ha sido de esa subida de 270 parados nuevos que se han incluido. No solamente hablamos de la cantidad. Como tú bien has dicho, hay que hablar de la calidad, claro. De la calidad del empleo. Y ese es un gran problema que tenemos en Almería. Los contratos a media jornada. Esas jornadas de 12 horas en el sector de hostelería que están infradeclaradas en muchísimos casos. Claro, que eso no hace a tener la economía sumergida que tenemos en la provincia de Almería. Pero claro, si luego estás por 4, pero cobras por 8, pero otras 4 te las estás cogiendo por debajo, así imposible. Lamentablemente en ese caso sí estamos viendo, si te das dando cuenta de que en algunos casos se habla de una economía sumergida de hasta el 50%, que sería una auténtica barbaridad, pero bueno, se está valorando en ese sentido. Son cifras que a nivel de Arca y a nivel del Estado dejan de percibir mucho dinero que se podía buscar, incluso para los propios trabajadores, que no pueden cotizar esa hora tanto para el presente como para su futuro. O sea, nosotros decimos, sí, hay mejores cifras del paro, pero tenemos un problema de base, que es la calidad del empleo que se está generando en muchos casos. Esas medias jornadas, que somos la renta per cápita de las más bajas de toda España. Hay que recordar que los hombres y las mujeres de nuestra provincia son de los que menos dinero ganan con respecto al trabajo que hacen con respecto al resto de España. Y los precios suben igual para todos, por desgracia. La afiliación a la Seguridad Social, en este caso sí vemos que está subiendo cada 2 por 3 y esto, bueno, por lo menos se está cotizando. Sí, son 343.000 personas. Para nosotros es un récord y nos valoramos muy positivamente, incluso mejor que los datos del paro, porque ese dinero sí está llegando para servicios públicos, por supuesto. Incluso creemos que el proceso de regularización extraordinario, que debe empezar muy pronto, va a afectar positivamente a que esas cifras sigan aumentando de forma exponencial. Estamos hablando de que ese proceso de regularización puede afectar entre 25.000 hasta 30.000 personas. Hay que recordar que en el año 2006 estuvimos viendo los datos, precisamente esta mañana, y se regularizaron 27.000 personas en nuestra provincia de 31.000 peticiones y probablemente incluso sean más a día de hoy lo que ese empleo que pueda salir. Algunos hablan de 1.500, otros hablamos de 10.000 empleos que pueden salir directamente, lo cual significaría mucho dinero. Y también, lógicamente, para esos propios trabajadores, el tener derecho a una nómina, que si somos un poco empáticos debemos comprender que esas personas a día de hoy no tienen derecho a una nómina, no pueden abrirse una cuenta en el banco, no pueden tener un contrato de alquiler en ese sentido. Y, por supuesto, tampoco pueden comprarse una vivienda. Esas personas tienen que vivir, muchas de ellas, en asentamientos ilegales, en chabolas, y por lo tanto creo que va a mejorar mucho este proceso de regularización que se va a producir aquí en Almería. Ante esa situación, porque claro, una seguridad social alta, el número de parados va bajando, pero la siniestralidad que tenemos en la provincia de Almería, esta sí que el déficit cero del poner el marcador en la puerta de los sindicatos que estuviera cero, es que es imposible. ¿Qué es lo que está fallando? Hay una ley de prevención de riesgos laborales. ¿Es que no se cumple o no se está cumpliendo bien? ¿Cómo están siendo las negociaciones o los acuerdos que lleváis con la Junta de Andalucía para intentar decir, oye, más profesionales, más inspección? ¿Qué está pasando en Almería con la siniestralidad laboral? La siniestralidad laboral. Hay que recordar, por ejemplo, que la responsabilidad anterior que yo tenía dentro del sindicato, una de las que he tenido hasta ahora, era precisamente la de salud laboral. Por lo tanto, sí hemos tenido numerosas reuniones con la Delegación de Empleo, con Amos, con el actual delegado, el señor delegado Amos, y la preocupación es máxima por parte de todos y todas. En marzo del año pasado no había todavía ningún accidente declarado. Este año ya estamos en abril, pero ya llevamos 3 accidentes laborales, lamentablemente. Pero ojo, no solamente hay que pensar en esos accidentes laborales mortales, también los accidentes graves han aumentado. El año pasado hubo más accidentes graves que otros 2 años. 2024 fue catastrófico, si recordamos hubo 22 personas que no llegaron a trabajar después de terminar su jornada. El año pasado fueron 9, 3 en itinere, que también es importante recordarlo, y 6 dentro de los puestos de trabajo, y este año 3. Lo que sí, nosotros acuerdos con la Junta de Andalucía hemos firmado, y yo vuelvo a repetir, un acuerdo de una estrategia a la cual en Almería se debería invertir en estos próximos 4 años, del 2024 a 2028, más de 1 millón de euros en materia de prevención de riesgos laborales. 44 millones a nivel de Andalucía se firmó en ese acuerdo que... Sin embargo, lo que sí no encontramos por parte de muchos empresarios y empresarias, que ellos no ven lo que es la prevención como algo que abarate costes, sino y ese es el gran problema muchas veces.
Estos 3 accidentes de este año, si lo analizas, los 3 han sido de las mismas características. Han sido accidentes en altura, en un polígono muy cercano, muchos de ellos, y los 3 más o menos con el mismo arquetipo. Nosotros en Comisión Obrera hace 2 semanas hicimos una serie, junto a UGT, presentamos una serie, un decálogo, y Antonio lo ha repetido algunas veces, y yo también en las reuniones que hemos tenido, la necesidad de un delegado territorial. El famoso delegado territorial que llegue al 85 o 90% de esas empresas. No como un policía, sino para asesorar y colaborar con los empresarios en aquellas empresas donde no existe la posibilidad de un delegado, porque entendemos perfectamente que la estructura nuestra de industrial es muy pequeñita en la mayoría de los casos y no tienen posibilidades. Ya lo dijo Antonio, lo repetimos en numerosas ocasiones, que donde hay un delegado de prevención, estadísticamente hay muchísimos menos accidentes laborales. Por lo tanto, para nosotros es primordial eso. Por otro lado, también hemos exigido a la Junta de Andalucía, que lo estamos exigiendo a nivel central, que se haga un análisis concreto territorial de cuáles son las zonas donde sí se puede percibir que haya más accidentes, como puntos rojos. Existen puntos rojos de accidentes. Existe algo muy genérico. Sí. Uno se mete en la página web y si googlea mucho, al final encontrará que de una forma genérica sí se puede decir que en algunos sitios hay más accidentes que en otros. Pero si analizamos de una forma mucho más específica, quizás sí podamos encontrar la causa de esos problemas. Insisto, estos 3 accidentes han sido las mismas características. Época de lluvia, se han subido personas a arreglar canaletas, a limpiar canaletas y se han precipitado porque ni siquiera tenían una línea de vida. Pero puede ser que los empresarios, en este caso, falta de conciencia, obviamente, pero dice, bueno, si no te quieres subir arriba, sabes que te echo a la calle porque tengo otro en la puerta para entrar a trabajar. O sea que también hay, que no serán todos los empresarios, obviamente, pero no, por supuesto. Sí, una manzana podría, lógicamente, pero que no se está cumpliendo esa ley de la falta de inspección, habría que reforzar la inspección, habría que tener inspección. Y ojo, un hándicap en la provincia de Almería, las empresas son muy pequeñitas. Y para tener un propio delegado sindical hay que, creo que son 6 o 7 trabajadores. Claro, si son 4 o 5 ya no hay delegado sindical. Por eso lo que estábamos hablando hace un momento del delegado territorial. Claro. Esa sería una cuestión clave. Por otro lado, la ley de prevención hay que recordar que está obsoleta. O sea, ya la ley de prevención está cerca de casi 30 años, que ya cumplirá pronto. Eso. Hay una ley de prevención en el cajón del Ministerio. Totalmente. Pero sabemos que los números no están saliendo en muchos casos. O sea, por supuesto, hay que enfrentarse a las nuevas realidades. Y la ley de prevención hay una ley de prevención, un borrador, que hemos trabajado con los sindicatos. Pero bueno, hemos hecho un trabajo muy intenso a nivel ministerial y con el gobierno para intentar mejorar esa ley de prevención. Por lo menos tenemos la esperanza que en algún momento pudiesen salir los números para ser aprobado. Y por supuesto, el empresario tiene que saber en todo momento que es el máximo responsable de lo que ocurre en una empresa. Ya no solamente por el accidente laboral dentro de la empresa, sino a nivel del accidente en itinere. Las condiciones laborales en muchos casos producen accidentes. Una persona que lleve 12, 14 horas trabajando, 15 horas trabajando de una forma muy intensa, con la presión de ir de un lugar para otro, también produce accidentes laborales y produce muertes en la carretera. Que ya repito, que del año pasado un 33% de las muertes que se produjo fueron en itinere. Es que hay que tenerlo muy en cuenta. Don Antonio, nos hemos comido el tiempo. Podíamos estar hablando largo y tendido, pero esto me vale muy bien para emplazarte mes y algo, como he estado haciendo habitualmente con el Sindicato de Comercio Obrera. También lo hacemos con UGT Almería y con CESI, para que aquí tenemos la oportunidad de abrir la puerta a todo el mundo. Darte las gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas en mes y algo, nuevamente por aquí. Pues muchísimas gracias y encantado de poder venir aquí a colaborar con vosotros. Las puertas abiertas. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Antonio. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.